Simetría central y axial. Luego de observar el video de simetría central y axial del profesor Daniel Carreón, definamos qué es simetría central. Un joven, una niña que me colaboren leyendo entonces. ¿No yo? ¿Listo? Colabórenme. La simetría central a veces se llama simetría con respecto al origen, porque el origen es el punto central alrededor del que hay simetría. Simetría central es cuando todas las partes tienen una parte correspondiente que está a la misma distancia del punto central, pero en la dirección opuesta. Muy bien. Entonces nos has leído la definición de simetría central, que es con respecto a un punto. Vamos a ver un ejemplo. Con respecto al punto O, encuentra la simetría del triángulo ABC. Aquí tenemos el triángulo, ¿sí? Entonces, a esta primera le llamamos la figura, la figura inicial. Es con respecto a este punto O, que le vamos a llamar O. Muy bien. Entonces, si nosotros con respecto a un punto del triángulo, llamémoslo A, destinamos un vector con una determinada medida y asimismo con esa misma medida otro vector, y en este ángulo de 180 grados, entonces obtenemos el punto A'. Asimismo, un punto B de este triángulo, destinemos otro vector desde B hasta O, tiene una determinada medida. Pues entonces, en sentido contrario, ubiquemos otro vector con la misma medida y también el ángulo de 180 grados obtenemos el punto B'. El punto C, entonces, un vector desde C hasta O, un vector contrario, 180 grados, con la misma medida, llamémoslo C'. Ya teniendo estos tres puntos, A', B', C', pues entonces hagamos la gráfica. Esta viene siendo la imagen de esta figura inicial, ¿sí? La gráfica de la imagen de esta figura inicial. Bien, pueden observar ustedes que el punto B con respecto al punto B' se notan invertidos. Y también las posiciones de AC al convertirse en A', C', cambian de posición. Muy bien. Asimismo, vamos a trabajar entonces la simetría axial. Otro compañero que nos colabore en la lectura. Lo Yo, escuchamos. profe. ¿Listo? Gracias. Profe, la simetría axial, también llamada rotacional o radical o cilíndrica, es una de las simetrías alrededor de un eje. La simetría axial no solo se presenta entre un objeto y su reflexión, pues muchas figuras que mediante una línea pueden partirse en dos secciones que son simétricas con respecto a la línea. Estos objetos tienen uno o más ejes de simetría. Las simetrías axiales son movimientos inversos de la figura. Muy bien, gracias. Entonces, veamos un ejemplo sobre esta simetría axial. Con respecto al eje E, encontremos la simetría del triángulo ABC. Miren que vamos a utilizar el mismo triángulo que utilizamos para la simetría central. Entonces la llamamos nuevamente la figura inicial y aquí ya es con respecto a este eje, ¿sí? Que lo llamamos E. Entonces, ahora ubicamos este punto A y asimismo una distancia desde A hasta el eje, un vector en sentido contrario con la misma magnitud, 180 grados. Ubicamos el punto A'. Tomemos otro punto de la figura, el punto B. Entonces, otro vector que vaya desde B hasta el eje. Y también utilizamos un vector contrario con una medida de 180 grados. Le llamamos B' al punto donde terminó ese vector B. Y también el punto C. Del punto C al eje. Hacemos de igual manera y donde termina este vector le llamamos C'. Vamos a ubicar entonces la imagen que nos resultó, ¿sí? Miren la imagen que nos resultó. Entonces, aquí notemos lo siguiente en este
en este ejemplo y en esta simetría. B con respecto a B' son inversas, se ven inversas. Pero aquí ya lo que son A y C, en cuanto a las posiciones, no cambiaron. Miren, A se conserva arriba con A', C se conserva arriba con C'. Entonces, la nota, ¿sí? Ojo con esta nota. ¿Alguien que nos colabore leyendo la nota? Ajá, nos colaboran. Vamos a leerlo ligero para que... ¿Listo? ¿Leamos? Ajá. Bueno. Bueno, entonces de pronto apagamos el micrófono, lo leo yo, ¿sí? Gracias por la participación. Observamos que al realizar la simetría central y la simetría axial de una misma figura, en la central se invierte la imagen y también cambia de posición, mientras que en la axial únicamente se invierte la imagen, como cuando nos miramos a un espejo. Entonces, aquí tenemos las dos simetrías. La simetría central, pueden notar ustedes, ¿sí? Cómo cambió totalmente 180 grados. Y aquí la simetría central únicamente se invirtió la imagen como cuando nos miramos frente a un espejo. Les decía yo que de pronto con unos minuticos que nos quedara, a ver si usted con su cuadernito allá, entonces yo le dejo estas imágenes. Mire a ver en su cuaderno de geometría o en el cuadernito de borrador. Dice, ejercicio en clase. Esto no es una actividad, ¿sí? Esto es como para ver si lo realizamos ahorita en unos 5 o 10 minuticos. Realiza una simetría central y una simetría axial para la siguiente figura. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esta figura es un qué? Es un, usted me dice, Rectángulo. un rectángulo. ¿Qué más puede ser? Bueno, un rectángulo nos dicen. Entonces, miren, no seamos tan ambiciosos diciendo que es un rectángulo. Esta figura es... Una figura irregular. Exacto. Entonces, esta figura es simplemente un cuadrilátero. Tiene 4 lados. Aquí es la simetría central con respecto al punto y aquí es la simetría axial con respecto al eje. Entonces, les doy a ustedes ahí unos 5 minuticos para ver si de pronto al terminar de hacer ustedes su simetría, la realiza de pronto como yo les muestro ahorita terminando la clase. Háganla entonces, tómense unos minuticos a ver, tome su cuaderno, ahí le dejo la imagen, dibuje esta primera figura de la central y luego esta segunda figura de la axial. Entonces pónganse en esas a ver, muchachos. ¿Listo? Listo, jóvenes. Con respecto a este ejercicio en clase, miren cómo nos quedaría la actividad para la simetría con respecto al punto. Miren la distancia que hay de A hasta A', es un ángulo 80 grados, de 180 grados. Asimismo, otros, ¿no? Miren las formas. Veamos el de la simetría axial con respecto al eje, que se conservan las posiciones de los puntos, A con A', B con B'. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos concluido la clase, ¿no? Muy bien.